Hola, bienvenidos a la segunda clase de Justicia Penal Pública de la tesis doctoral de Gabriela Nitúa. Vamos a continuar donde nos quedamos la clase que nos antecede. Puntualmente, vamos a ver que se titula la segunda parte. Tanto la segunda como la tercera parte son parte del marco teórico general de la obra, dejando de lado lo que está más adelante, que sería el marco teórico específico, y después el estudio correspondiente. En cuanto a los antecedentes históricos premodernos, en primer lugar tenemos la justicia y los castigos públicos antes de la aparición del Estado moderno. Los sistemas de solución violenta de conflictos y a través de la violencia que se utilizó en las sociedades europeas de antes del siglo XIII, la publicidad era un hecho. Nos referimos tanto a la publicidad del proceso de búsqueda y afirmación de verdad o de la razón o de uno de los contendientes, cuanto a la del propio castigo o consecuencia de aquel proceso. A partir del siglo XIII, consolidándose hacia los siglos XV y XVI, cuando el secreto se impondrá en el periodo declarativo y la publicidad se manifestaría solamente en el Ejecutivo, pero con una preparada expresión de ejercicio de poder. Anteriormente, ninguno de estos actos, a pesar de ser públicos y publicitados, revestía la importancia política que adquirían a partir de entonces, ya sea para imponer determinadas concepciones de verdad y de justicia o para controlar a quien quisiera hacerlo. Se tomará aquí, siguiendo a Weber y a Foucault, entre otros, el siglo XIII como aquel en que empieza embrionariamente a gestarse una nueva forma de resolver los conflictos, junto con una nueva forma de producción, el capitalismo, y con una forma política y jurídica que los va a hacer posible, la forma Estado. Bien, esta es la convivencia de tres factores o tres formas que coetáneamente existen temporalmente. Recuerden que para Foucault no existe causa y efecto. No solo la historia y la demostración de cómo coexisten. Entonces, Estado, forma de producción capitalista burguesa y castigo son parte de una misma realidad. Una forma específica de castigo que, como nosotros vamos a ver, consagra a la cárcel como su forma ideal de castigo, aunque no todos los autores lo defendían de la misma forma. La forma de Estado mantiene una determinación sobre el tipo de pena. Al menos hasta antes del siglo VII se puede considerar las formas judiciales de estas tribus como un sistema de enjuiciamiento de tipo acusatorio privado, reflejo de una sociedad que, como se ha señalado, carecía de una organización política definida. La víctima se tenía que encargar tanto de perseguir como de aplicar el castigo al presunto autor. Es así que, en primer lugar, la persecución estaba en manos privadas y no existía actuación judicial cuando faltaba reclamo de parte interesada. En segundo lugar, el tribunal, tanto para interpretar el resultado del combate verbal o físico o de la prueba de Dios, cuanto para otorgar la razón a uno de estos contendientes, era una asamblea popular compuesta por todas las personas aptas para la guerra, que sesionaban en un lugar abierto, en colinas o debajo de árboles antiguos y sagrados o públicamente. Y en tercero, el procedimiento era una verdadera lucha verbal con actos más míticos o rituales que probatorios, y que en muchos casos continuaba en un duelo físico. Esto tenía lugar cuando se agotaba el litigio por palabras y se llevaban adelante un combate físico, o unas pruebas llamadas ordarías o juicios de Dios, mediante las cuales se suponía que la divinidad demostraba por signos físicos la justicia del caso. La publicidad es aquí entonces un hecho necesario para hacer justicia. Los actos ocultos eran lo contrario a ella y constituían una ofensa para la comunidad. La organización social y política más compleja de la antigüedad la observamos en Roma, y como seña general debe destacarse que el derecho procesal penal romano incorporó definitivamente como meta del procedimiento la averiguación objetiva de la verdad histórica mediante medios racionales, rompiéndose así la tradición que concebía el procedimiento como método de lucha o demostración del más fuerte o valorado por la comunidad.
Luego, con el Imperio, nació así también el germen del sistema de persecución penal pública y a cargo de funcionarios que es recibido por la Inquisición y que de esta forma llega hasta nuestros días. Recuerden que en el periodo helénico del Imperio Romano hay una asimilación del Estado romano a la Iglesia Católica o a la cristiandad. Bien. Y así los procedimientos romanos se hacen parte del procedimiento canónico. Los procedimientos se iniciaban de oficio por la autoridad imperial, que anteponía su interés al de las partes. Por ello se incitaba la denuncia anónima y la declaración, con la actuación de funcionarios que daban cuenta de su tarea al emperador y que con aquel tipo de denuncias anónimas se vinculan las características de escritura y de secreto para el periodo de preparación del juicio. Estas características se tomaron definitorias, hicieron del debate oral y público que se mantuvo como finalización del proceso en Roma, una mera repetición de los actos previos que eran la parte principal del proceso. No obstante ello, tanto el procedimiento republicano cuanto el monárquico, la publicidad acompañó siempre a los juicios romanos. Fiesta y rito. En la antigüedad y el medioevo, en todos los actos públicos había algo ritual que participaba también de lo lúdico, de lo festivo. Se ha querido destacar aquí que esto era parte importante del momento judicial mismo en los procesos premodernos o previos a la aparición de la forma Estado en el siglo XIII europeo. En muchos casos la comunidad, como público, se limitaba a presenciar un juego de habilidades, formalizado y ritualizado, en donde el que se equivocaba o era vencido perdía el proceso. Ampliando lo dicho más arriba, en la Edad Media europea, francesa y alemana, en muchos casos el juego era meramente de habilidad verbal para pronunciar difíciles fórmulas y el que lo hacía mal perdía el litigio. La actividad lúdica cumple una función muy importante que logra producir bienestar en el grupo, como la función que cumpliría la justicia. La complejidad normativa que descansa en las funciones rituales primitivas ha sido poco atendida y debería considerarse y no descuidarse las funciones latentes del rito, incluso en el orden jurídico ya estatales más recientes. Cuanto el secreto, la máscara y el traje desempeñan una función sacramental, se puede estar seguro que no hay un juego sino una institución. Es decir, que la ceremonia persiste, pero ahora estará reglamentada con el derecho, como las reglas del juego, y buscará influir en la organización de la vida social en forma deliberada y con preeminencia de determinadas relaciones de poder que aquí se pondrán en juego. La importancia de las jornadas festivas y de los ritos han sido puestas de relieve, en particular por los antropólogos, para demostrar la función de orden y de consolidación de las relaciones sociales, esto es, de un individuo frente a los demás. Esta función ritual no solo no desaparece, sino que incluso procede a desarrollarse en mayor grado en el surgimiento de las organizaciones estatales. En lo que hace al espectáculo de las relaciones de poder, a las representaciones, estas se verifican entonces tanto en las organizaciones políticas más complejas o en las menos jerarquizadas. Entonces, aun cuando como demostraron estos antropólogos, no toda regulación remite a lo que reconocemos como naturaleza penal en las sociedades sin Estado. Todas las regulaciones de la vida social aparecen en forma de rituales o expresiones colectivas. Por ello, tanto lo que hoy denominaríamos soluciones de derecho civil o penal de conflictos tienen forma de rito colectivo en aquel tipo de sociedades. Parece oportuno considerar entonces que el importante cambio que se produce con la invención del Estado moderno y que justifica nuestro análisis de la función de la publicidad en la esfera de lo penal,
que en realidad nace como tal en este momento. También reconoce herencia profunda en estas pulsiones antropológicas de lo sacrificial en las sociedades premodernas. Naturalmente es muy rico el camino semántico que va desde las sociedades del sacrificio a las sociedades frías de la violencia monopólica y administrada por el Estado. Exhibe rupturas y al mismo tiempo persistencia, continuidades de la paradoja de la violencia y diferencias en el modo de representarlas y de darles respuestas. El concepto de ritual judicial y penal, por lo tanto, puede tener su origen en esas diferencias en diferentes representaciones que son previas a la conformación estatal. Las rituales conjuran respuestas colectivas, la mayor parte de las veces emocionales. La presencia y la expresión de los sentimientos, tanto de quienes realizan el rito como de terceros a quienes se dirige, es fundamental para la definición del sentido. El reemplazo del momento de imposición de dolor físico por el de juicio penal para intentar de esa forma una mejor representación de esas necesidades colectivas culturalmente condicionadas en las que se reflejen los conceptos de verdad controlada y de apertura democrática a lo imprevisible. Estos dos momentos son fundamentales para comprender la situación del ritual que se relaciona con lo penal en la actualidad, así como la función de la publicidad del juicio y sus posibles cambios en las sociedades actuales. En segundo lugar, la aparición del Estado moderno, las ceremonias de los castigos, el Estado, centralismos y burocracia. El desarrollo del sistema inquisitivo de enjuiciamiento en el continente europeo fue el producto de un cambio político profundo que daría lugar, como se ha dicho, a la aparición de los estados modernos. Esta idea cultural de organización social en forma jerarquizada que aún hoy perdura tiene como base la concentración de todos los atributos de la soberanía, legislar, juzgar y administrar, en un poder central en detrimento de todas las relaciones de poder entre individuos en las comarcas que el poder central ambiciona o el mercado precisa para desenvolverse. A partir del siglo XIII y con fuerza desde el XV, es el propio monarca absoluto quien enmarca o se consustancia con esta idea, con el Estado. Acá volvemos un poquito atrás y vamos a tomar algunas cuestiones que dijimos ya. Recuerden que hablamos del proceso inquisitivo un poco más atrás. Hablamos de la Iglesia, del derecho romano y cómo la cristiandad tomó, o el derecho canónico tomó rasgos del derecho romano, cómo ese derecho romano incipiente se anida en la Iglesia y de la Iglesia pasa ahora a los pequeños estados que se en formación. Ven que ya no existía el Imperio Romano, pero existían pequeños estados que se estaban formando a lo largo de toda Europa. Entonces, esos estados adoptan este sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo es básicamente ese sistema secreto de naturaleza escritural, donde alguien investiga para el rey y hace justicia en nombre del rey. Bien, eso es la correlación o ese es el camino temporal que nos va mostrando el autor. No solamente de las relaciones que existen en este procedimiento, sino cómo este procedimiento va influenciando en distintas instancias a distintas organizaciones, finalmente llegando a reproducirse en lo que se conoce como el Estado moderno. Entonces la publicidad tiene intrínseca relación con la forma de ejercicio del poder en el diagrama monárquico, que basa su fuerza en la marca sobre los cuerpos, el suplicio como castigo y por lo tanto en la exhibición pública de poderío. Quien quiera analizar los suplicios puede leer la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que es una obra que se centra toda la primera parte en la justicia o en la aplicación de los suplicios. Sepan que es anterior a la creación del sistema carcelario y el juzgamiento carcelario y a la creación o a la institución de la cárcel como un castigo. Antes la cárcel era simplemente una instancia en la cual se retenía a la persona para posteriormente aplicarle el castigo mayormente a manos de un verdugo.
Entonces, el espectáculo será asumido como una técnica de gobierno. El diagrama de poder monárquico, empero, presentará un uso discrecional de estas zonas publicitadas, puesto que el secreto también será parte importante de este diagrama del ejercicio del poder. Secreto y publicidad convertirán en las formas estatales de juicio y castigo en formas cambiantes y en función de las necesidades estatales de poder. Thomas Hobbes, su modelo de pacto o contrato social es de sujeción. En él los individuos renuncian a su derecho de defensa y lo ceden al soberano que queda por encima y exceptuado del pacto. Bien, el soberano no está sujeto a la ley. El principal dispositivo a través del que se ejerce este derecho con el objetivo de mantener el orden y que se produce el diagrama de poder es el castigo mediante el suplicio. En él, el rey, a través del verdugo, ejerce sobre el cuerpo del condenado la tortura y muerte frente a los ojos del pueblo, a fin de que la marca en el cuerpo se grabe en los corazones de los otros individuos. Bien, continuamos. Tuve un pequeño problema técnico. A ver, voy a chequear. Está. Tuve un problema técnico, se me había desenchufado la computadora. Continuando más adelante, más que usurpar la función jurisdiccional, el Estado y el derecho, el rey y sus juristas expertos se apropian de la relación de poder interpersonales, del conflicto mismo. El monopolio estatal del ius puniendi significa que se reemplaza no solo a la sociedad en la asamblea, sino también a las víctimas de su reclamo, y en su lugar aparecen funciones estatales que deben ser respetadas por aquellos. Esto lo vimos anteriormente cuando desarrollamos en Binder la expropiación del conflicto entre la víctima y el autor del hecho. ¿Bien? Recuerden esas clases y esa es la confiscación del ius puniendi. ¿Bien? Esto produce la quiebra del sistema acusatorio y abre paso de la mano del derecho canónico que recuperaba formas del proceso romano imperial al sistema procesal inquisitivo. Lo que anteriormente a la aparición del Estado se realizaba en el seno de la comunidad, ahora será reemplazado por un mecanismo con menos riesgos de ser definido en contra de las aspiraciones estatales y esencialmente secreto. Acá lo que hay es una concentración. Ustedes recuerden que en la Edad Media los feudos tenían sus propios juzgamientos y las comunidades tenían sus propios costumbres y demás. La unificación del Estado o el proceso del Estado, quienes conocen la teoría o recuerdan las clases de políticos, llevaba a la creación de ¿qué? Un solo territorio, una sola organización política, un solo desarrollo institucional, la unificación del derecho. Bien, este proceso llevaba o reclamaba la eliminación de las particularidades propias de las comunidades. Y en ese procedimiento, o sea, el proceso del sistema acusatorio o el sistema de juzgamiento por los propios vecinos no era un sistema que estuviera o que sirviera a esta finalidad. Sí lo hacía el sistema procesal de tipo inquisitivo, bien, porque se trataba de jueces que respondían institucionalmente a la cabeza que tenía, digamos, recuerden que ustedes que todos los jueces de la Inquisición ejercían su poder por delegación, bien, eran delegados del rey. El rey los autorizaba a juzgar y el rey podía, por ejemplo, de ahí está, por ejemplo, la facultad de abocamiento. El rey que delegaba este poder de juzgamiento también podía abocarse
a un procedimiento en específico y decir y retirar al juez y ser él quien procediera a juzgar ese hecho. ¿Por qué? Porque era el rey quien tenía la facultad del abocamiento. Bien. En el segundo punto, el secreto e inquisición. En el año 1215, en la fecha que consideramos relevante para la transformación comentada, justamente por ser el inicio de la Inquisición. El sistema inquisitivo, como modelo procesal penal, es característico del continente europeo donde se impuso el absolutismo monárquico y una idea más fuerte de Estado. De acuerdo a ello, se afirmó la persecución de oficio y la víctima y la comunidad fueron desapoderadas de su papel en el proceso. La lesión ya no fue considerada contra una persona determinada, sino contra el orden establecido por la Iglesia o el soberano. Ni siquiera la posibilidad de denunciar constituyó un reflejo del sistema acusatorio, ya que se acordaban idénticos efectos a la delación o denuncia anónima con la que se permite eludir responsabilidad al acusador, que permanece oculto a la mirada del acusado y del resto de las gentes. Como otro exponente del sistema inquisitivo aparece en el siglo XIII en Francia una figura que no tiene antecedentes ni siquiera en el derecho romano, el procurador. El origen del ministerio público, este personaje representa al soberano lesionado por el daño y permite que el poder político se apodere de los procesos judiciales. La figura del procurador está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, hasta el día de la fecha. O sea, es una figura que se mantuvo. El procurador está a la misma o en la misma sintonía que el Superior Tribunal de Justicia y es la cabeza de los ministerios públicos. Bien. De ahí nace o ese es su origen institucional. La otra idea rectora de este modelo es la de procedimiento como pura investigación de los hechos. La tarea de la justicia se transformó totalmente y pasó de ser un debate que demostraba la razón de las partes a ser una encuesta de los órganos públicos en procura de conocer la verdad histórica. De ahí la obsesión por la verdad. La consecuencia de ello es el triunfo de la escritura sobre la oralidad en el proceso de investigación que reemplazó el debate o combate judicial. Esto se relaciona también como parte de la misma transformación política, con la posibilidad de control del juzgador con poder para hacerlo, el rey, sobre la decisión de los juzgadores delegados a través de las apelaciones. Bien, esta es la otra cara de la delegación. Si yo ejerzo el poder delegado, yo puedo seguir o apelar las decisiones hasta que llegue a conocimiento del rey y la última palabra en todo la tiene el rey. Entonces el secreto procuraba el éxito de la investigación y del posterior castigo en cuanto al derecho estatal. Estas dos características de escritura y secreto también acompañan la exclusión del acusado como sujeto del proceso, tanto durante la investigación como en el momento de influir en la decisión. El acusado deja de ser sujeto de la relación y pasa a ser objeto o dato de la misma. De él se extraerá literalmente la prueba más absoluta, la confesión. Es por ello que la otra característica del sistema será la tortura judicial. La tortura se afirma cuando el poder comienza a centralizarse y a administrarse burocráticamente por una corporación de expertos al servicio de una institución, primero Iglesia, luego el Estado. Algo que parece de otra era es el tema de la tortura. Pero ustedes recuerden, por ejemplo, cómo Estados Unidos y otros países mantienen centros de detención clandestinos, o ya no tan clandestinos porque todo el mundo sabe dónde está Guantánamo, y allí se tortura gente y se aplican sanciones de distintos tipos de tortura, toleradas por el Estado y auspiciadas por el Estado en pos de la seguridad estatal. Bien, entonces esto que parece tan arcaico o del proceso inquisitivo, si se quiere, hoy en día en algunas situaciones se mantiene. Bien, entonces, como para mostrarles que no necesariamente por ser tan antiguo es atemporal.
ahí entran a jugar otras cuestiones como es digamos, la peligrosidad de estos sujetos y el riesgo permanente de un atentado terrorista y bueno, otras cuestiones de política que hacen que este sea un tema escabroso. Es así que todas estas características del derecho estatal son indicadas en la doctrina penal tradicional como un ejemplo de racionalización, entendiendo por ello un reemplazo de formas bárbaras medievales por otras jurídicas e imparciales de hacer justicia. Acá tienen que ver cómo las sucesivas reformas de las formas de castigar fueron mayormente presentadas como racionalizaciones o como mejoras en el sistema, ¿bien? Ninguna reforma dice, no, acá vamos a ser más bárbaros que antes, sino que casi todas han sido presentadas como un avance de la racionalidad, un logro, si se quiere. Entonces, y muchos autores se plantean qué racionalidad, qué logro o qué avance, digamos, porque la cárcel en realidad no significaría un avance respecto de los suplicios, solamente otra forma distinta de sancionar y otra forma distinta de aplicar un mal sobre las personas. ¿Bien? El propio derecho se hace coercitivo, imponiendo desde arriba un modelo de culpabilidad o inocencia establecido de acuerdo con los códigos promulgados por una autoridad central. Todo ello permite no solo cuestionar la afirmación de la forma de Estado en la justicia penal como reductora de violencia, sino también la misma necesidad de la persecución penal. La representación del infractor como un traidor o enemigo del soberano, la teoría de la ley penal y la obligatoriedad del jus puniendi y la búsqueda de la confesión, como se expondrá más adelante, estas características no han podido ser eliminadas totalmente de nuestros sistemas penales. Acá vale, antes de continuar, una aclaración. Anitúa, si se quiere, en cierta forma, yo personalmente lo considero como optimista. Hay algunas cuestiones que hace o que sostiene, hay críticas que sostiene el abolicionismo o corrientes como el garantismo el garantismo que sostiene la reducción del poder sancionatorio del Estado, que en una época eran como tendencia o que era el discurso académico, jurídico en boga, que no se podía pronunciar otra cuestión que no fuera este discurso que con el tiempo ha perdido fuerza y hoy en día se encuentra interpelado muchas veces por la misma realidad, por lo menos en mi apreciación personal. La Inquisición sobrepasa entonces a la institución en sí y se convierte en un método de averiguar la verdad que sería utilizado en su forma más extrema por todas las instancias judiciales hasta fines del siglo XVIII. Como ejemplo del funcionamiento del sistema inquisitivo en materia de secreto y también de publicidad, el otro componente de la diada en estudio, podemos señalar en España los procesos llevados adelante por el Tribunal del Santo Oficio. La importancia de la técnica política y judicial del secreto, heredada de la organización eclesiástica, aumentará en el sistema judicial de la monarquía europea en la Edad Moderna y quedará claramente consolidada en el siglo XV y XVI. No es casual que esto suceda a partir de que la imprenta permitió una mayor difusión de las opiniones. El secreto, lógicamente, no fue favorecido por la imprenta, sino que el temor a la difusión libre de las opiniones sirvió para que desde el poder central se intentara limitar la influencia de tales opiniones. Las medidas de censura y de castigo a quienes las evitan se suceden ampliamente en todas las legislaciones europeas del siglo XVI. En el punto C, el espectáculo del castigo en el diagrama monárquico o de soberanía. Estas otras técnicas de justicia y gobierno mediante el poder punitivo como atribución del soberano se relacionaban por medio del espectáculo
espectáculo que se brindará especialmente en la ejecución de los castigos, pues la ejecución de la pena no se realiza para dar espectáculo de la mesura, sino el desequilibrio y del exceso. Debe existir en esa liturgia de la pena una afirmación enfática del poder y de su superioridad intrínseca, y esta superioridad no es simplemente la del derecho, sino la de la fuerza física del soberano recayendo sobre el cuerpo del adversario y dominándolo. Acá el autor se inspira en la obra de Foucault, precisamente en la ejecución de Demians en el libro de Vigilar y Castigar, en la parte correspondiente a los suplicios. Con la aparición del poder punitivo y del derecho penal comienza a poder hablarse de una búsqueda de la utilidad de la imposición del castigo. En realidad, la ejecución pública de castigos no es una herencia de la justicia popular y restitutiva de la era feudal, sino una innovación política de los grupos dirigentes en el proceso hacia la modernidad que comienza ya en el siglo XIII. Estas aterradoras ceremonias, como las describía un magistrado de Ámsterdam, rodeaban el enjuiciamiento de un criminal con un elaborado ritual que justificaba la ejecución, desviando la culpa de la muerte del régimen propiamente dicho al despreciable verdugo, y conseguían una advertencia espectacular respecto a las consecuencias del crimen. Con la consolidación del poder estatal, entonces, la publicidad del patíbulo y la propia pena de muerte se consolida y alcanza finalidades políticas definidas. Estas ejecuciones muchas veces están acompañadas de largas exhibiciones del cadáver ajusticiado e incluso en no pocos casos de su posterior descuartizamiento y de la exposición de sus miembros en lugares significativos de forma que sirviera de aviso a delincuentes en potencia y para ejemplo de todos. La función que actualmente vincularíamos con la prevención general era cumplida entonces por el castigo mismo, que se desarrollaba a la vista de todos al escenario del patíbulo. Como indica Foucault, en las ceremonias del castigo se veía el velo del secreto del proceso y el público se enteraba de las circunstancias que rodearon al crimen que atacaba a la voluntad soberana. De esa manera, el castigo público era la venganza, la manifestación de la violencia que recordaba a la justicia su fuerza, al condenado su infamia y al pueblo el poder intrínseco de la ley y del soberano. Sin duda, el ritual estaba en función de las estrategias estatales de poder, pero en ella, y ello no es de menor importancia, el dolor constituía un elemento indispensable. En el castigo suplicio, el dolor físico no es complemento de la pena, la constituye. En primer lugar, es relevante señalar el espacio predominante donde se desarrollan estas ceremonias rituales, la construcción de un escenario capaz de cumplir la función buscada en las ciudades donde se aplicaba la pena de muerte, debía tener en cuenta que la ejecución fuera claramente visible para la mayor cantidad de espectadores. Paralelamente con otras ceremonias de poder, misas, procesiones, etcétera, que en particular organizaba la Iglesia, a partir del Concilio de Trento, que en 1545 impuso aún más las normas de la ortodoxia religiosa, se desarrollaba la ceremonia punitiva. Los rollos y picotas en sí mismos constituían un símbolo, eran signo de poder, la jurisdicción penal, pero también pretendían decir algo tanto al momento de ser utilizadas como con su mera presencia. Como indican ambos autores, la función de las picotas era transmitir un mensaje de censura, actuando sobre el honor del condenado, más que una sanción jurídica, constituyen una sanción social. Es el ludibrio de la muchedumbre el que convierte al condenado en infame. Pero dicho desprecio y mofa eran, antes de que una actuación popular, inducidos por el poder a través de la sentencia en la que se grababa la infamia hasta sus descendientes. Las autoridades pretendían con el castigo dejar huella de su poder.
Si accedemos a los relatos espeluznantes antes mencionados es porque los tribunales encargaban a los cronistas que redactaran una pormenorizada descripción de las ceremonias en las que debían registrar todos los detalles. Los castigos solían estar previstos en una realización de determinada forma y debían existir un consenso sobre lo que debería significar. Toda una política de mensajes públicos y hacia el público aparece inmersa en estas ceremonias. El punto D, el derecho penal y la resistencia. Pero el derecho penal no solo fue una justificación de ese poder punitivo estatal, sino que también significó la imposición de límites y resistencias al mismo poder. Ello es fundamental para nuestro análisis. Probablemente la dificultad mayor de este ejercicio sea el intento de hacer compatibles la versión crítica del proceso de modernidad, ya señalada en abundancia, con una versión ilustrada que advierte las ventajas de este proceso, aunque en los dos casos se considere negativamente la ampliación de las violencias y positivamente su contrario. El derecho y la justicia están imbrincados en la concepción de soberanía de los estados modernos o absolutistas. Pero todos estos aportes teóricos no hubieran podido trascender al plano de los hechos en la configuración del Estado si al mismo tiempo los reyes no hubieran tenido a su alcance un medio eficiente e indiscutible a la vez a través del cual se pudiera canalizar y hacer factible todas las aspiraciones de supremacía. Este medio privativo e inalienable del poder real fue la justicia. El resultado de todo ello, de la monopolización de la violencia, es el que hemos señalado y que implica necesariamente una ampliación de las violencias total en la vida colectiva. Ferraioli, por ejemplo, observa en los mismos hechos mencionados la aparición del Estado moderno, del derecho y la soberanía, una condición necesaria para la tutela de las libertades individuales contra el riesgo de abuso de los actores sociales más fuertes. Aunque probablemente esta función limitadora se haya quedado históricamente más en posibilidad que sido realidad, no deja de ser predicable y exigible. No invalida la proposición del deber ser, la demostración histórica del ser o de lo que ha sido. El derecho no es el responsable de las violencias punitivas realizadas por la forma Estado bajo la modalidad de producción capitalista. Esto puede demostrarse palpablemente, ya que cuando el derecho se convierte en obstáculo para el poder y para el desarrollo del mercado, estos intentan eludir sus límites y recurrir a la facultad de decidir arbitrariamente. La lucha por el derecho fue fundamentalmente en la batalla política y cultural de la Ilustración contra las arbitrariedades del poder absoluto. Esta es una segunda función del poder. La primera instancia de la justicia aparece como aliada, si se quiere, del poder estatal. En una segunda instancia, el derecho aparece o se lo muestra como una limitante de ese poder estatal y comienza a hablarse de derechos. Bien, vamos a ver que la monarquía absoluta no reconocía ningún tipo de límite inicialmente y luego tiene que comenzar a reconocer derechos en sus súbditos y en las instituciones del Estado. Entonces, el discurso de los derechos puede ser enfocado entonces bien como una necesidad correlativa del poder absoluto soberano, bien como su opuesto, un límite a este poder, pero siendo a la vez también posibilitador del desarrollo del Estado. Privilegios e inmunidades, centralización y administración de la burocracia son dos elementos que forman parte de este desarrollo del Estado. Entonces no será fácil discernir cuál de estas interpretaciones es más acertada, puesto que las complejas relaciones de derecho con el poder hace que creamos que todas las opiniones tienen un alto grado de verosimilitud. La complejidad, no obstante, no debe hacernos perder de vista la relación, al menos en la génesis temporal, entre el derecho y el poder punitivo. Pero aun cuando el derecho sea legitimador de aquel poder,
no podemos confundir y pensar que acabando con este se acabará con las graves presiones de los individuos que históricamente ha realizado la estructura de poder estatal. Es verdad que el derecho, sobre todo después de las revoluciones burguesas, significa un límite al poder punitivo y al sistema de investigación, pero también es cierto que no significa que reemplace al sistema inquisitivo, ni mucho menos que se regrese al sistema anterior de disputa. Iniciarán un mecanismo hacia un sistema superador del sistema inquisitivo. Tomarán, no obstante, muchos elementos de la resistencia que recuerdan y tratan de recrear al sistema previo de disputa. Así se utilizará desde el derecho al principio acusatorio procesal y con él la publicidad de los juicios. Tan es así que probablemente en ese principio, junto al de legalidad penal, uno de los mayores límites al poder punitivo que va gestando el derecho a partir del siglo XVIII. Autonomización del derecho y de la actividad jurisdiccional con respecto al poder regio sería la que le permitiría ocupar esta función novedosa. El punto E, el hecho diferencial inglés, la Revolución Inglesa. 1215. En este año los varones feudales le imponen al rey Juan sin tierra ciertas peticiones que se vio obligado a firmar bajo título de carta magna o carta charta. En virtud de la cláusula 39 de la carta se reforzó la protección contra los arrestos arbitrarios, declarándose ilegal el arresto de un hombre libre, salvo que éste sea originado en un juicio legal ante los pares. A partir de entonces empieza a observarse, antes que en otras partes de Europa, una utilización de los derechos en el sistema de enjuiciamiento como límite al poder. El derecho no es funcional en este caso a la burocratización y centralización monárquica, sino que es impuesto por los grupos enfrentados al poder del monarca absoluto en la pretensión de universalidad de su poder. El sistema inquisitivo de enjuiciamiento que responde a la concepción absoluta del poder central no puede imponerse aquí por diversas razones. Se está refiriendo a por qué el poder absoluto que, por ejemplo, tenían los reyes franceses no es el poder que tenían los reyes ingleses. Como hubo limitaciones, o los reyes ingleses tuvieron que aceptar limitaciones que otros reyes no aceptaban o no tenían. El triunfo del liberalismo se debe a que los últimos intentos por instaurar el absolutismo monárquico y el sistema de enjuiciamiento inquisitivo en Inglaterra terminan en una gran derrota. Entre estas libertades aparece con una importancia mayúscula la libertad de prensa, que estaba impedida en legislaciones similares a las del continente, pero incluso con una mayor importancia de la inglesa en el ejercicio del control. Esta libertad no es tan antigua como lo hacían ver los revolucionarios, aunque es cierto que anteriormente no existía el régimen de la censura que procuraban destruir. Cuando en 1649 el rey se niega a aplicar el acuerdo de Petition of Right, se convierte en el primer monarca que pierde la cabeza en manos del Parlamento y la representación popular. En lo que hace al juicio por jurado, que se impuso a partir de entonces como forma razonable de resolver los conflictos frente a los tribunales inquisitivos, es importante recordar que, según indican diversos autores de la época, los orígenes se remontan a los fenómenos participativos que se limitaban a una mera publicidad o presencia como testigos del investigador que juzgaba de acuerdo al derecho común inglés. La presencia de personas de la colectividad en el acto de juzgamiento aportaba a los jueces regios la información específica sobre los hechos, costumbres y usos locales cuando el poder del monarca pactó su soberanía con los nobles. También la publicidad aportaba autoridad a la sentencia y legitimidad a los jueces mismos.
No podemos advertir el grado de certeza de este origen casi mitológico del jurado y de la publicidad en las audiencias en Inglaterra, pero lo que está claro es que la Revolución Inglesa dio supremacía definitiva eh, al enjuiciamiento público y por jurados, y también le dio prestigio democrático a este método. Es en este contexto de representación popular en los juicios integrando los jurados también en el paralelo de su representación en otras áreas del gobierno como el Parlamento y de abolición de la censura, cuando por vez primera se comienza a teorizar sobre algo que era ya una cuestión de hecho en Inglaterra por dificultad de imponer el diagrama monárquico, el carácter público de los juicios. Así, la publicidad de las audiencias penales pasa de ser una simple característica de la justicia a ser un principio y una muy compleja teoría. No es casual que en la misma época en la que se teoriza sobre la publicidad del juicio penal, se desarrolla el proceso gradual de eliminación de los patíbulos y de la exhibición pública de los suplicios. Los suplicios, pero no dejan, a ver, los ingleses no dejan de colgar gente. Lo único que hacen es se llevan los suplicios adentro de las penitenciarías y siguen colgando gente adentro de las penitenciarías. Bien, ya no en la plaza pública, pero sí lo hacen en un lugar de la penitenciaría específicamente. Las sensibilidades del siglo XVII y XVIII, las ilustradas y las populares, ya no toleraban la exhibición pública y sangrienta de los castigos, pero no por ello abandonaban las necesidades y también psicológicas del simbolismo en la cuestión penal. El éxito de la función del patíbulo dependía de la presencia del público. Cuando éste siente rechazo a la violencia allí desplegada, comienza a ponerse fin a este tipo de rituales. Estas reformas producidas en Inglaterra en torno a la penalidad, que comienza a ser reemplazada en su función pública, y el juicio, que adopta imperceptiblemente el lugar del castigo frente al público como espectáculo más civilizado. Bien, toda la atracción o todo el interés que públicamente tenía la ejecución, la decapitación, colgar, el desmembramiento, todo esto que sucedía en la plaza pública, ahora se traslada. Las sociedades más racionales propias del iluminismo trasladan su interés de la ejecución al proceso judicial ya bajo una técnica específica que es la averiguación de la verdad histórica sobre un hecho específico, bien, bajo un proceso de naturaleza inquisitiva en la cual existía escrituralidad y existía resguardo de las actuaciones. Bien, hay una diferencia entre una y otra, por lo menos en Francia. Luego en Inglaterra, como vemos en Inglaterra, este sistema no tiene el mismo auge que sí tiene, por ejemplo, en Francia y sí, por ejemplo, en España. En tercer lugar, el sistema inquisitivo reformado, en el marco ilustrado, el juicio como ceremonia racional, a las cuestiones de la pena y los juicios de la ilustración. Las ideas de la ilustración, lo crucial de ello es que aparecen opiniones en vez de una única, centralizada y autorizada opinión. Esto es fundamental para nuestro análisis, ya que significa que el desarrollo va a ir acompañado de una nueva forma de expresión de lo público, diversa al poder como Estado, y con potencial crítico hacia él, que se conocerá como opinión pública cuando se quiera reducírsela a un clima o estado de opiniones. Aparece ahora una publicidad distinta y a la vez en contradicción con la de la esfera estatal. A ello le dedicaremos atención en la próxima parte. Beccaria y Voltaire se hicieron famosos como críticos de la tortura judicial, pese a ser recién llegados a una literatura legal crítica casi tan vieja como el derecho de tortura en sí mismo. Hoy se acepta, sin discusión, que la reivindicación de la publicidad como forma de control externo e interno de la actividad judicial constituye una de las contribuciones más meritorias del pensamiento ilustrado del siglo XVIII a la reforma del proceso penal tendente al sistema acusatorio. Los filósofos prácticos, en especial Montesquieu, Berry, Beccaria y Voltaire,
postulaban un nuevo sistema de enjuiciamiento penal a partir de la necesidad de imponer un sistema republicano de gobierno que reemplazara al absolutismo monárquico. El nuevo sistema permitiría además afirmar la dignidad del ser humano en cuestiones penales. En el sistema anglosajón, la presencia de público en los juicios era admitida desde mucho tiempo antes de preguntarse por la utilidad de esta presencia, pero para los reformadores de la Ilustración, en mayor medida los del continente, pero también los angloparlantes, en especial no por, no por casualidad de Bentham, la publicidad constituía el milagro que ponía a salvo al acusado, una garantía del acusado. Esta función tiene indudable ventajas Esta confusión tiene indudable ventajas políticas, como la redefinición de la publicidad. La presencia de terceros en los juicios penales pasa de ser solo un hecho, es lo que era para los ingleses, a transformarse en un principio con una funcionalidad política democrática de incalculable valor. Era una consecuencia lógica de la crítica contra la arbitrariedad de los monarcas absolutos y del enjuiciamiento inquisitivo, apostar por la publicidad de los juicios. De allí el nexo natural con la función garantística de la publicidad del juicio. La funcionalidad a favor del individuo aparece esbozada como un argumento más a favor y permite darle fuerza para su implantación. Las ceremonias del juicio deberían reemplazarlo, pero con mayor eficacia y menor riesgo. Se mantendrá ahora la función última de las ceremonias penales, pero con racionalidad y civilidad de acuerdo a las nuevas sensibilidades. La ceremonia sangrienta debía ser reemplazada por otra con características morales, control popular y que tuviera en cuenta los intereses del acusado. Aceptamos entonces que ambos procesos, el de racionalización eficientista y el de la racionalización humanística, se producen paralelamente. Ello nos explica la desaparición del patíbulo como un hecho producido no solo, pero también por la influencia de los reformadores. El paradigma ilustrado no solo significaba una limitación al poder, sino que pretendía recuperar la función del poder de castigar en beneficio de la comunidad, relacionándolo con el orden y el control. Este nuevo orden debe transmitirse a la comunidad. Lo simbólico del poder sigue siendo fundamental para los ilustrados. Pero otra característica importante para los ilustrados se encuentra en la necesidad de democratizar el poder. También, por supuesto, el poder que se ejerce en la función de atribuir verdades y posiblemente castigos. Se esperaba así el control de un público mucho más amplio e idóneo para hacerlo, ya que algún autor pretendía relacionar al público no con la muchedumbre, sino con la opinión de los hombres de letras que, a través de la prensa, cumplirían la función orientadora de los oradores atenienses y romanos republicanos. Este es un tema muy interesante, que tiene que ver con la opinión autorizada, o con quién está autorizado para ser público y no solamente para ser público, sino para opinar sobre aquello que ocurre en la cosa pública. Entonces, ya los romanos y los atenienses decían que no todo el mundo estaba calificado. Esta idea también llega, por ejemplo, al derecho inglés y a algunos autores ingleses. La política del control público está de acuerdo también con las ideas las ideas expresadas por Rousseau de convertir a cada ciudadano en el guardián de los otros ciudadanos, que todo aquel pueblo, sea ya magistrado, ya ciudadano, decía lo que resultaría más fácil con la visibilidad, pues los individuos siempre a la vista del público son censores natos unos de otros. El enjuiciamiento por jurados implicaba ya la necesidad del juicio oral y público, puesto que no se veía plausible entonces un jurado actuando en secreto. Beccaria relaciona la función política que tiene la justicia penal actuando en público con las funciones de control. Una de ellas es garantística y toma en cuenta los intereses del acusado, la otra
es la información y toma en cuenta de los ciudadanos. Beccaria hace esto al reclamar la publicidad de los juicios para impedir para permitir tanto la libre defensa cuanto la formación de la opinión pública que controlará a los jueces y la forma de administrar justicia. Esto se advierte como rasgo característico de este derecho penal ilustrado que pretende ser limitador del poder. El derecho propuesto es infalible, inevitable, racional, económico y sobre todo se presenta a sí mismo como algo distinto de la venganza y a la violencia. El gran mérito de Beccaria reside precisamente en haber instituido la conexión entre el principio acusatorio, el de la publicidad y el de la libre valoración de las pruebas. Estos tres principios reflejados en la oralidad, en el enjuiciamiento por jurados que funcionaban juntos en el proceso penal inglés estaría en la base del programa reformista del continente europeo. El proceso inquisitivo, secreto y escrito era la materia de reforma junto con los gobiernos tiránicos y las exhibiciones de un poder grosero y sangriento. Es así, no solo la idea fundamental del control ciudadano descansaba tras la conveniencia de la publicidad, también aparece ya en estos autores y como hemos mencionado, una idea garantística de protección del acusado y también se señala la necesidad de transmisión de valores desde la plataforma del juicio. B. Estas ideas ilustradas fueron calando en toda la sociedad y la propia monarquía absoluta. Sin embargo, y valgo el paréntesis, tras el fracaso de tales intentos, el sistema burocrático de la Administración de Justicia y de la Administración en general se reorganizó y recentralizó y amplió. En efecto, aun cuando el surgimiento y amplio desarrollo de la administración burocrática también en la justicia es producto de los estados absolutistas, tal modelo burocratizado no dejó de crecer con el advenimiento de la época de las declaraciones y codificaciones, como se verá en el impulso de Napoleón. Por el contrario, los funcionarios públicos, al dejar de ser servidores del rey, pudieron alcanzar luego una mayor autonomía como servidores de la nación. Dos modelos opuestos se desarrollarían paralelamente desde entonces, el propio de la administración burocratizada y el del control popular democrático. Esta tensión se vertirá en la justicia penal y afecta directamente a nuestro principio de publicidad. La ordenanza del 10 de octubre de 1789 es la primera norma procesal que establece la publicidad del proceso criminal. Se hace esto junto a la abolición de la tortura judicial que, como habíamos visto, era uno de los reclamos sobre los que más insistían los ilustrados. No obstante, el proceso no sería ya de tipo acusatorio privado, previo al diagrama monárquico, puesto que en todos estos textos se mantuvo la persecución penal pública, principio fundamental introducido por la Inquisición. La sanción del Código de Instrucción Criminal de Francia de 1808. Este código es famoso porque inspira toda la codificación latinoamericana, por lo menos en los estados donde tuvo influencia Francia. Del sistema inquisitivo recibe el Código de la Persecución Penal Pública y la meta de descubrir la verdad histórica del sistema acusatorio revolucionario, el respeto a la dignidad y libertad humanas. Otro difícil compromiso en la etapa de debate se decidió mantener al jurado, junto a la exaltación de los principios del juicio oral, público y contradictorio y continuo, pero el procedimiento escrito y severo también obtuvo su triunfo. La doctrina procesal continental a este nuevo modelo le dio el nombre de sistema mixto por recibir las características tanto inquisitivas como acusatorias. En la literatura inglesa se lo sigue denominando sistema inquisitivo, pero a nosotros nos parece más correcto llamarlo sistema inquisitivo reformado. La Revolución Francesa es una fuente fundamental para interpretar la nueva dimensión que alcanzaría y tiene todavía el principio de publicidad en los juicios. La otra
Fuente importante en la materia es la legislación constitucional y procesal penal de la que proviene de los Estados Unidos, así como el ámbito europeo continental. La influencia en esta materia y en la cuestión judicial es la mayoritariamente francesa. En otras áreas geográficas como América Latina produce una combinación de ambos precedentes. Volvemos un poquito acá sobre el inquisitivo reformado o el sistema mixto. Los códigos inquisitivos, plenamente inquisitivos, eran códigos escriturales con sacralidad o con secreto. En tanto que los códigos mixtos son códigos que consagran la instrucción escrita y el juicio oral. Y es, por ejemplo, el código que nosotros teníamos en Río Negro hasta a la sanción era el código de la ley 2107, anterior a la sanción de la ley 5020 en la provincia de Río Negro, que es el nuevo Código Procesal Penal. ¿Ven? Entonces son tres códigos distintos históricamente: el código inquisitivo, el código sistema mixto o inquisitivo reformado y el código acusatorio. Y tres formas distintas de manejar la publicidad. Si ustedes lo quieren ver de esta forma, son tres tipos de código y tres funciones distintas de la publicidad en cada uno de ellos. Las discusiones en torno a la organización institucional de los Estados Unidos no tienen como relación contra la cual actuar el absolutismo monárquico o los privilegios feudales, y tampoco el sistema inquisitivo de enjuiciamiento, ya que el sistema más liberal se había afirmado desde que esas tierras se asentaron quienes huían de la persecución religiosa en Gran Bretaña. No ponían en discusión ni la libertad de prensa ni la naturaleza adversarial de la justicia penal con las instituciones del jurado y la necesidad de publicidad de las audiencias de juicio. A partir de la Declaración de Derecho, Bill of Rights, de 1791, el derecho positivo occidental en general hace suya la noción de los derechos del hombre, en la forma que los conocemos como poder del ser humano por ser humano para limitar el poder estatal y a los otros poderes. El Bill of Rights estadounidense de 1791 está constituido por las 10 primeras enmiendas de la Constitución de 1789. No es casual que ellas se tengan en especial consideración los límites a la intervención punitiva estatal, en particular la octava enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales que se practicaban en los suplicios, y como lo hace la primera enmienda, se garantiza la libertad de prensa con los alcances que ello tenía entonces para la conformación de una política pública. Ambas cosas, ya lo hemos dicho, están muy relacionadas. No solo la desaparición de los castigos, sino también la aparición de la prisión ha sido explicada como una necesidad de la democracia liberal e igualitaria. El reemplazo de los castigos en el suplicio por la cárcel y la aparición de la democracia en un grado hasta entonces nunca igualado, con referencia a algo más que el Estado, serán tenidas especialmente en cuenta por varios autores para afirmar que la penitenciaría como proyecto religioso puritano está implícita en el proyecto liberal democrático que necesita de hombres capaces de gobernarse a sí mismos para afianzar un voto lo más extendido posible. Y en lo que hace a la libertad de imprenta y democracia, la relación es obvia: la Constitución de Estados Unidos. En lo que nos interesa es esta Constitución, necesario mencionar la quinta enmienda, que hace alusión a los derechos de defensa y a ser juzgado por un jurado. También muy en particular a la sexta enmienda, que dispone que en todo proceso criminal el acusado debe gozar del beneficio del juicio rápido y público frente a un jurado imparcial. A pesar de esas obvias alusiones a favor de la transparencia del juicio penal, la primera enmienda, la que se utiliza con mayor amplitud para exigir la apertura de los tribunales frente a la opinión pública. La Constitución estadounidense impone la obligatoriedad de los juicios penales públicos, transparentes o visibles. El punto C, la publicidad dentro de la arquitectura de gobierno de Jeremy Bentham. Recuerden que la arquitectura del gobierno de Jeremy Bentham se relaciona con las estructuras de tipo panóptica. El uso del panóptico, la vigilancia mutua y la observación,
la observación. Bien, y ahí el autor habla de cómo los celadores en las instituciones vigilan a los detenidos y cómo el público vigila a los celadores. Lo que queremos señalar por ahora es la importancia dada al principio de publicidad de las audiencias por los más importantes e influyentes penalistas que sentaron las bases del derecho que conocemos. La publicidad de las actividades así desarrolladas se refiere a las fábricas, las cárceles y todas las instituciones de tipo panóptica, que lo pueden ver, si quieren ver cuáles son las instituciones de tipo panóptica, por ejemplo, pueden revisar las imágenes e ilustraciones del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Desarrolladas por él deseadas, no dependía solo de las disposiciones jurídicas, sino también de las características físicas del lugar donde se realiza. Por ello, la trascendencia de sus diseños arquitectónicos que describe minuciosamente la arquitectura aparece con profusión en diversos textos, puesto que es el medio que hace posible tanto el secreto cuanto la publicidad. Hay otros autores que hablan también del tema de hecho hay una escuela criminológica que habla de la escuela de la prevención eh, ecológica, que se refiere a cómo se están construidas las ciudades y cómo está diseñado y cómo los diseños arquitectónicos favorecen o perjudican la realización de cierto tipo de crímenes. Bien. Volviendo al autor Jeremy Bentham, es considerado el principal autor que desarrolló esta teoría de la democracia radical basado en la desconfianza y el control sobre los gobernantes, ya que supone su egoísmo y su tendencia a actuar en beneficio propio. Ello no es casual. Su aversión a la burocracia, que según él era la fuente de toda la corrupción, se relaciona también con su propia experiencia biográfica, puesto que se consideraba a sí mismo como una gran víctima de este sistema de retrasos, vejaciones y prebendas, en virtud del cual funcionarios británicos impedían que se realizara su proyecto de prisión panóptica. En el punto E, y el último por abajo de este desarrollo, derechos y garantías, democracia liberal y publicidad de los juicios en los instrumentos jurídicos estatales y supraestatales del siglo XX. La novedad, constituida por la utilización de la misma ceremonia de determinación de la verdad sobre lo sucedido en el pasado para transmitir sentido, tiene una clara impronta democratizadora. El sentido que puede transmitir esa ceremonia es amplio y ambiguo. No es una ceremonia expresamente señalada para ser utilizada por quien se siente detentador de un poder, sino que también se relacionará con otros intereses públicos, en el amplio sentido del término. El nuevo diagrama de poder democrático no solo tenía la intención de democratizar el ejercicio del poder bajo la idea de soberanía, sino que pensaba en perfeccionarlo. El nuevo diagrama debía evitar los errores corroborados del antiguo régimen en lo referente a la imposición de castigos. El proceso inquisitivo pretendió obtener, sin conseguirlo, los fines probatorios y de aseguramiento con el principio quod not est in actis, not est in mundi. Lo que no está en actas no existe en el mundo. Fracasó. Bien, este es el proceso escritural. Cuando dicen esto de lo que no están en las actas no está en el mundo, es el proceso del viejo proceso escritural. Bien, por eso se habla del antiguo régimen. Que de hecho era así, si no estaba en el acta, lo que no estaba incorporado por el funcionario del acta no era parte del proceso. Fracasó al incurrir en el error de creer que un proceso, una escena, puede ser plasmada en un texto del modo tal que pueda llegar a permanecer en él de un modo vivo y real. El proceso penal y significado, conforme a los principios de realidad e inmediación, ha aprendido del mencionado error y es consciente de los riesgos que corre la comprensión escénica. La compleja fundación política del principio de publicidad de los juicios penales es discernida por los intelectuales de la época en que se planteaba ese cambio y se plasma en cuerpos legales hechos a imagen y semejanza de los surgidos como consecuencia de los compromisos, miedos y victorias de los sucesos revolucionarios de Estados Unidos de América y Francia.
El siglo XIX va a significar el momento en que se plasman en los cuerpos legales estos principios o verdades que surgen en el momento histórico preciso de la Ilustración. Esta solución de compromiso en materia procesal penal integrada por instrucción secreta y un juicio público fue el que se impuso en Austria, Alemania, España, Noruega, Hungría e Italia. Códigos de la misma raíz se imponen coetáneamente en América Latina, aunque curiosamente las repúblicas de la región ya habían adoptado estas concepciones sobre la publicidad del juicio al recibir la influencia de los principios constitucionales estadounidenses. En el siglo XX, con posterioridad en la Segunda Guerra Mundial, el principio de publicidad de los juicios se va afirmando en las declaraciones universales junto al conjunto de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos sirve desde entonces para el intento de superar el diagrama de soberanía compuesto a partir del siglo XIII y afirmado en el Tratado de Westfalia. Positivización de los derechos y principales contenidos en ella, y luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de su institucionalización. Bien, dos procesos distintos. La positivización del principio de la publicidad y la institucionalización, traducidos en ¿qué? En distintos tratados de derechos internacionales. Vamos a ver que este no es el único. Entonces, esta declaración en su artículo 10 prescribe como una de las garantías del individuo en cualquier parte del mundo el derecho a un juicio público. El artículo 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11, inciso primero, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y conforme a la ley del juicio y en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias de su defensa. La Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia del 26 de junio de 1945. Por otro lado, también se le suman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, su artículo 14, inciso primero, que reconoce la necesidad del control popular, cuál es el medio a través del que en la actualidad ello puede realizarse, dispone de las exigencias de publicidad de los juicios y prevé la posibilidad excepcional de excluir al público y a la prensa en ciertos supuestos taxativamente enunciados. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha interpretado de la siguiente forma: la publicidad de la audiencia constituye una importante salvaguarda de los intereses del individuo y de la sociedad en general. Debe observarse que el Comité considera que las audiencias deben estar abiertas al público en general, incluso los miembros de la prensa, sin importar los estar limitadas, por ejemplo, a una determinada categoría de personas. Lo mismo sucede en el convenio, el mismo principio se consagra en el Convenio Europeo sobre la salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950, como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por la transparencia de la Administración de Justicia, ayuda a realizar el artículo 6.1 del proceso equitativo, cuya garantía cuenta entre los principios de toda la sociedad democrática en el sentido del convenio. Como se observa, se tiene en cuenta, no obstante, solo el interés del justiciable, que a veces no coincide con las consecuencias de la publicidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 indica en su artículo 8.5 que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. A pesar de la salvedad, la Comisión Interamericana reforzó el valor asignado al principio de publicidad del juicio penal, indicando el carácter excepcional de las limitaciones legítimas utilizadas. Manifestó en una ocasión que ni siquiera la protección de la vida y la seguridad de las personas, de jueces y fiscales, justifican la existencia de tribunales especiales que se reúnen siempre en sesión privada y cuyo funcionamiento esté revestido de un secreto absoluto. Bien, por ejemplo, los tribunales secretos que se utilizan para cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, en Estados Unidos. Y los tribunales militares que también sesionaban en iguales condiciones de secreto. Entonces es importante destacar ahora que estas declaraciones supraestatales imponen un concepto menos amplio de la publicidad del juicio en comparación con lo que observamos en las constituciones y legislaciones de los estados.
Ello se interpreta sin dificultad en tanto las declaraciones enumeradas hacen alusión a los derechos de los individuos y como se señala, este es solo uno de los aspectos, quizás el más problemático, que tiene en cuenta el principio de publicidad de los juicios. Las declaraciones supraestatales reconocen, como se ha señalado, la virtualidad del principio de publicidad de los juicios en provecho o como garantía del imputado y lógicamente nada puede decir de la forma de organizar las instituciones en cada estado. Sin embargo, mientras el modelo de racionalidad ilustrada y humanística basado en las ideas del contrato social en el signo y la representación pública, se imponía en el aspecto legislativo el modelo de racionalidad eficientista en el del aparato administrativo, el del secreto y de los hábitos para especialistas lo hacía en las prácticas judiciales concretas. La media publicidad propia del sistema inquisitivo reformado permitió que durante muchos años estos dos modelos convergieran, pero la presencia de la televisión en algunos juicios permitirá poner en discusión este difícil equilibrio. Creemos que el principio de publicidad no surge de una teoría filosófica de un iluminado, ni como resultado de una pretendida naturaleza humana, ni se deriva de un fundamento antropológico universal. Es el reconocimiento de este origen histórico lo que nos lo demuestra como una conquista histórica de un tipo de sociedad. Además, como una conquista histórica irrenunciable, en tanto aparece como un principio crítico frente a lo que se revela como intolerable, en el caso concreto, el despotismo del siglo XVIII. Las nuevas sociedades de masa que se conformarían mientras se afirma el ideario jurídico ilustrado, expresadas en concreto por la aparición de los medios de comunicación de masas y posteriormente la televisión, van a producir afectaciones al viejo principio ilustrado de publicidad de los juicios que se satisfacía con la mera presencia de terceros en las salas de audiencia. Bien, hasta acá la segunda parte. En la próxima clase vamos a continuar desarrollando la tercera parte referida a los juicios penales en las sociedades de la comunicación.